Bienvenidos, hermanos, a un nuevo capítulo de La Fe Práctica. Como cada semana, les agradecemos que estén aquí con nosotros. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, sobre todo de muchos conceptos bíblicos. Y hoy vamos a hablar de un concepto central, se llama apostasía. Y para ello vamos a centrarnos en este significado. Según la Real Academia de la Lengua Española, en la Biblia la apostasía es el rechazo de la fe cristiana por parte de una persona que antes era creyente. También se refiere a la acción de romper públicamente con la doctrina de una religión. En el cristianismo, la apostasía es el rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Y pues sí, efectivamente, es romper un vínculo entre la fe y la persona que era creyente. Entonces, me gustaría saber, pastor, ¿qué dijo Jesús sobre la apostasía? Bueno, nuestro Señor Jesucristo advierte sobre el tema de la apostasía y en el Evangelio de Marcos, Él hace la advertencia con el tema de la apostasía sobre los falsos cristos que se levantarían y los falsos maestros que tratarían de engañar, incluso si fuera posible, a los escogidos. El gran tema de la apostasía radica en el intelecto de las personas. Como lo decías hace un momento, ¿no? La definición es que un apóstata es alguien que abandona una fe que un día tuvo. Y podemos nosotros tener fe de dos maneras. Una fe intelectual, que es el hecho de entender conceptos, aceptarlos y tratar de alinear tu vida a esos conceptos. Es algo intelectual. Y una fe verdadera espiritual que tiene que ver con un pleno convencimiento y una transformación de vida al conocer una verdad. Es muy complicado poder diferenciar quién está teniendo una fe intelectual y quién está teniendo una fe espiritual. En un inicio, ambas lucen exactamente iguales. Sí. Y aquí, ¿en qué consta el pecado de la apostasía? El pecado de la apostasía es, como lo decíamos, es algo bien grave. Cuando yo entiendo lo que Jesús hizo por mí, cuando yo he comprendido el Evangelio, lo he escuchado, entiendo esta gran y maravillosa verdad de que yo soy un pecador que libre y voluntariamente por mis decisiones me he constituido enemigo de Dios. Y al yo ponerme como enemigo de Dios, transgrediendo toda su voluntad y sus leyes, para mí no queda otra cosa más que el juicio. Dios es un juez justo y santo y nunca podrá pasar por inocente al culpable, si no sería atentar contra uno de sus principales atributos, que es la santidad. Entonces, Dios resuelve esa paradoja entregando a Jesucristo en mi lugar para morir la muerte que yo merecería y darme la vida que yo no merezco. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, el pecado de la apostasía consiste en alguien que entiende que es pecador y que Jesús tomó su lugar, que ofreció su vida para salvarlo y que en algún punto decide rechazar ese sacrificio. Decirle a Jesús, no gracias. No me interesa tu muerte, no me interesa ser salvo, no me interesa el perdón de los pecados, aún con todo lo que tú hiciste, la muestra de amor inconmensurable, inagotable y también incondicional que has tenido para mí, a mí me parece insuficiente y decido dar marcha atrás. Por eso es un pecado tan grave, porque lo que está rechazando no es una simple oferta de paz, lo que está rechazando es el acto más grande de amor que hay, exactamente, manifiesto en Cristo al venir y morir por nosotros en la cruz. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una herejía y la apostasía? Muchas herejías terminan en apostasía, pero una herejía es una doctrina que contradice la naturaleza de Dios. Una doctrina es un sistema de creencias, una metodología de creencias establecida. Entonces, yo puedo tomar una porción de la Biblia y darle una connotación que la misma Biblia no le da, extrapolándola, llevándola a los extremos, y ello estaría generando una herejía. Por ejemplo, hay quien dice, no, Jesucristo sí fue hombre, pero no fue Dios. Eso es una herejía. Es decir, que Dios es algo que no es, o negar que es algo que sí es. Entonces, un hereje es alguien que tiene un concepto equivocado de Dios y desde ese concepto equivocado que tiene de Dios no puede relacionarse con el Dios verdadero porque en su mente Dios es distinto. Pero un apóstata es alguien que, conociendo la verdad,
decide rechazarla. Muchas veces las herejías, como lo decía Jesús, terminan haciendo que la gente llegue a la apostasía. Porque a lo mejor yo al principio tengo un concepto claro de quién es Dios, entiendo sus atributos, entiendo su propósito, su plan, pero una herejía, que es una falsa enseñanza, se mete en mi mente y me hace cuestionar todo lo que yo entendí, todo lo que me fue enseñado, todo lo que la Biblia dice, a tal punto que yo lo estime como mentira por creer en la herejía. Entonces, ¿una herejía puede llevarme a la apostasía? Sí, pero no necesariamente un hereje es un apóstata. Tal vez el hereje nunca creyó en Dios por creer esta verdad a medias o esta mentira completa que no le permite conocer a Dios como es realmente. Entonces, para que se configure la apostasía, tengo que haber conocido a Cristo y su evangelio y después rechazarlo. Exactamente. Un apóstata es alguien que disfrutó los beneficios de la gracia, que miró el amor de Dios, el perdón, la restauración, la integración dentro del cuerpo de Cristo, que fue parte de una iglesia, que fue amado, que fue aceptado, que incluso en muchos casos puso dones y talentos al servicio de otros y otros a su vez al servicio de él, y disfrutando esta comunión con los creyentes, con el cuerpo de Cristo, decide apartarse y volver atrás. ¿Y qué hay de un conflicto tan importante que está dentro de las familias, que es como familias cristianas que tienen hijos pequeños que en su desarrollo han conocido de Cristo y que llega, por ejemplo, la adolescencia, la juventud, se van al mundo y no regresan? Aquí debemos de ser bien cuidadosos para nosotros poder declarar a un apóstata, porque no es algo fácil. Un cristiano, un verdadero creyente, puede tener una crisis de fe. Y lo vemos con los apóstoles. Los apóstoles caminaron 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que era real, lo conocieron, lo vieron hacer milagros, alimentar a las multitudes, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos incluso. Pero el momento que Jesús es apresado y llevado ante el concilio en Sanedrín, ellos tienen una crisis de fe y lo que hacen es darle la espalda a Jesús. Lo abandonan y vuelven a lo que estaban haciendo antes. Podríamos decir, ellos apostataron. Pero la evidencia de que ellos no apostataron de la fe es que luego de pasar esa crisis, nuestro Señor Jesucristo resucitado busca al apóstol Pedro, le hace las preguntas: Pedro, ¿me amas? Y luego que le ha dicho esto, le dice: ve y confirma a tus hermanos. Y el apóstol Pedro busca a los apóstoles y los vuelve a reunir y nuevamente siguen al Señor Jesucristo. Entonces, un cristiano en su caminar con el Señor puede tener una crisis de fe. Sí, y hay muchos factores que lo pueden determinar, lo comentabas ahorita. Tal vez la transición de la niñez a la adolescencia puede causar una crisis de fe en los niños porque ahora están poniendo a prueba lo que se les enseñó, y a lo mejor una mala experiencia, un papá con un mal testimonio, una herejía, un maestro ateo que les bombardea con ideas equivocadas, puede generar en ellos una crisis de fe que les lleve a sentir esta complicación de seguir a Jesucristo. O a lo mejor alguien que ya es maduro, que es adulto y tiene una tragedia, ¿no? A lo mejor se divorcia o pierden a un hijo, y esos dolores, esos golpes en la vida los pueden tambalear en su fe, y por un momento, embargados por el dolor, embargados por la duda, nublar su entendimiento de quién es Dios y dar unos pasos hacia atrás en su fe. Pero ¿cómo sabemos que alguien es un verdadero apóstata o solo es un hijo pródigo? Como Jesús dijo en la parábola. En la parábola el hijo pródigo en un momento le da la espalda al papá, le dice: dame todos mis bienes, y se va. Pero el papá sabía que el hijo iba a regresar. Luego de que vivió una vida perdida, se le acaban los recursos y vuelve en sí. Eso nos muestra que está en un estado como de fascinación. El hijo, cuando este estado de fascinación terminó, volvió en sí y recapacitó: ¿dónde pertenezco yo? En la casa de mi padre. Si alguien tiene en su familia un hijo, un hermano, un padre, un familiar que un día caminó con el Señor, pero que hoy está lejos de Dios, ¿qué puede hacer este padre, este hermano, este hijo que tiene un familiar lejos de Dios? Estar orando por aquel que se ha alejado y seguirle predicando el evangelio. Si está solamente en un estado de fascinación porque es un pródigo, tarde o temprano volverá en sí. Se dará cuenta. A lo mejor necesita tocar fondo, ¿no? A lo mejor necesita estrellarse contra la pared para darse cuenta que equivocó el camino, volver en sí y regresar a la casa del Padre. Pero si es un verdadero apóstata, esta persona nunca volverá en sí, permanecerá en su rebelión. ¿Y qué hay de esos matrimonios que son matrimonios con yugos desiguales? A veces el matrimonio, alguna de las dos personas en la pareja conoce del Señor
viene a la iglesia, se apasiona, y este fuego, esta pasión que tiene el cónyuge, hacen que pueda invitar a su esposa, a su esposo, y lo trae a la iglesia. Y el esposo asiste de manera momentánea sin asumir realmente un compromiso con Dios. Esto puede darse en una apostasía, ¿no? Porque si yo estoy escuchando el evangelio, asistiendo a la iglesia, pero no tengo un compromiso con el Señor, yo puedo permanecer mucho tiempo en la iglesia. Incluso puedo hacerme amigo de la comunidad, ¿no? A lo mejor yo soy esposo de una mujer bien consagrada, yo soy un hombre inconverso, pero asisto a la iglesia, me caen bien, me saludan, me hablan bonito, incluso puedo hacer cierta amistad o relación con el pastor, y que la gente piense que soy un verdadero creyente, pero mi corazón nunca ha estado con el Señor. Y en algún punto me voy a cansar de esta dinámica religiosa, esta dinámica cristiana, cuando el mundo me ofrezca algo que a mis ojos carnales es más tentador o más importante que una vida moral correcta. Voy a dejar la iglesia para ir al mundo. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Creo que es una pregunta bien complicada por el tema del matrimonio. Uno como esposo o como esposa siempre tiene que esperar la restauración del hogar y siempre tiene que buscar la salvación del cónyuge. Sin embargo, no en todos los casos se da. Y cuando uno está en un yugo desigual, el no creyente, tarde o temprano, va a abandonar al creyente. Si es un verdadero creyente que está consagrado y que está comprometido con Dios, la luz que hay en este creyente va a incomodar las tinieblas que hay en su cónyuge, o el cónyuge se alumbra de verdad y conoce el evangelio, o ama más las tinieblas que la luz y terminará abandonando al creyente. Y bueno, ¿cuáles serán las consecuencias de ser un apóstata? Porque también quizá lo vemos como lo decías tú, alguna salida fácil, ¿no? De repente, mucha gente en la iglesia lo que hace es que, pues es una vida, y lo sabemos, el cristianismo es una vida de disciplina, de orden, de muchas responsabilidades hacia la iglesia y hacia el Señor. Y cuando dicen, ¿sabes qué? Es que ya no quiero ir, ¿no? Porque o se argumentan o simplemente pues tienen una crisis de fe. ¿Qué pasa? Realmente, ¿qué consecuencias hay en nuestra vida espiritual? Más allá de si soy apóstata o solo estoy teniendo una crisis de fe, cada paso que yo dé alejándome de Dios es una consecuencia que voy a vivir sí o sí. La Biblia nos habla un montón de veces acerca de no dejar nuestra comunión con el Señor. La Biblia dice que no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y a veces nos quedamos en esa parte solamente para alentar a la iglesia a que no dejen de congregarse. Pero olvidamos decirles lo que dicen los siguientes dos versículos, que es mucho más profundo. Dice, porque si pecamos voluntariamente, ¿qué sacrificio se puede hacer por nosotros? No queda más que la horrible expectación del juicio. ¿Qué significa esto? Cuando yo dejo de congregarme, cuando yo dejo de buscar a Dios, más allá de si estoy teniendo una crisis de fe o estoy siendo un apóstata, porque incluso cada persona tendría que revisar en su corazón si realmente está creyendo en el Señor. Pero si yo me doy cuenta que yo me estoy alejando de la iglesia, que me estoy alejando de las cosas de Dios, que ya no estoy orando y no me preocupa, que no estoy leyendo la Biblia, si yo me dejo de congregar, es necesariamente porque yo estoy empezando a pecar voluntariamente. Nadie se deja de congregar para hacerse más santo. El que se deja de congregar está teniendo en su corazón un pecado, que puede ser el afán, que puede ser el activismo, que puede ser la apatía, que puede ser el argumento de que un hermano me lastimó, es que alguien me vio feo, me habló feo y por eso ya no voy, pero no deja de ser pecado. Entonces, si yo estoy pecando voluntariamente, si yo ya sé que Cristo murió por mí en la cruz, si yo ya sé que Jesús me ama de tal manera que dio su vida para salvarme, ¿cómo pues yo voy a encontrar una razón para rechazar ese amor, para volver atrás? La Biblia también dice que es como si pisotearan la sangre del Hijo, y advierte, no crean que el que pisotea la sangre del Hijo no recibirá castigo. O sea, si los que no conocían al Señor cuando pecan serán quebrantados, imagínate a alguien que ya conoció la gracia y se le hace poca cosa y pisotea la sangre del Hijo con sus pecados. Por supuesto que va a haber consecuencias, sí o sí. Incluso hasta en la historia del Hijo Pródigo, el Hijo Pródigo tiene consecuencias. No es que se va con el dinero y regresa como si nada. Le pasaron un montón de cosas, fue quebrantado, sufrió y tuvo muchos dolores, porque el amor de Dios es tan grande que si somos verdaderamente sus hijos, nos azota y nos disciplina.
y si no somos sus hijos, nos quebrantará con su juicio. Tarde o temprano la justicia de Dios alcanza a todos. Alguien que empieza a abandonar la fe, alguien que empieza a menguar en su compromiso con Dios, ha permitido pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y esos pensamientos sí o sí lo pondrán en situaciones que le traigan castigo. A veces pensamos que Dios es malo, que Dios es muy duro y que nos va a castigar. Pero Dios es bueno. Al contrario. El pecado lo que hace es dañarnos. No es Dios quien nos daña. Quien me daña somos nosotros mismos. exactamente con el pecado. Cuando Dios me advierte que no quiere que peque, no me está diciendo que no quiere que peque porque Él gane algo. Realmente Dios no gana nada si yo soy santo. Quien gana todo soy yo. Dios me ama de tal manera, nos ama de tal manera que trata de evitarnos el dolor. Sin embargo, cuando yo persisto en mi pecado, pues es lógico que lo que viene a mi vida es dolor. Tal vez no llegue luego, porque es algo que pasa con muchos apóstatas, que se enfrían, se empiezan a ir del Señor y sienten, mira, no me pasó nada, me la estoy viviendo, me va mejor ahora que no me congrego que cuando estaba ahí con los cristianos. Bueno, cuando estabas con los cristianos estabas disfrutando de la gracia de Dios, pero eso no significa que no vayas a recibir las consecuencias de tus actos, tarde o temprano a todos. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, si yo estoy sembrando corrupción y muerte, no puedo esperar recibir bendiciones y dicha. Tarde o temprano, la rueda de la justicia de Dios rueda lento, pero alcanza al que corre. Híjole, qué difícil, ¿verdad? Sí. Qué consecuencias tan graves. Pero bueno, ahora yo sé que hay una persona que es apóstata, vamos a pensar que configura con todas estas características. Pero llega un momento en el que se arrepiente. ¿Hay manera de volver al camino? Sí, porque si alguien se arrepiente, entonces en realidad no era un apóstata. Solo era una persona con una crisis de fe. Cuando nosotros nos arrepentimos de manera genuina, es la evidencia que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Porque Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Si en algún punto yo vuelvo en sí, no vuelvo en sí por obra mágica o por mi sabiduría, vuelvo en sí porque el amor de Dios me alcanza, me está siguiendo. Entonces, si yo incluso pude haber vivido alejado de la iglesia 20 años, me alejé 20 años de la iglesia y de repente algo escuché, alguien me predicó, escuché una alabanza, me acordé de algo y en ese momento mi corazón se convenció, se contritó y me di cuenta qué mal estoy, cuánto extraño la iglesia, cuánto necesito a Dios y decido volver. Es la evidencia de que este era solamente un hijo pródigo que vuelve a la casa. Y vemos lo que Jesús dice en la parábola de las ovejas, ¿no? Jesús prefiere dejar a las 99 que ya están bien para ir a traer la perdida. Y hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, nosotros no podemos perder la esperanza nunca con alguien. Yo no puedo decir, ese es apóstata y nunca se va a arrepentir, porque realmente no lo sé. El único que conoce realmente el corazón de las personas es Dios. El único que sabe si se van a salvar o no es Dios. Yo tendría que estar orando y pidiéndole a Dios por la salvación de esa persona. Se arrepienta o no. Y si se arrepiente, qué gozo, un hermano ha vuelto a casa. Y si no se arrepiente y muere, bueno, estábamos ante la presencia de un apóstata que recibió la oportunidad de ser salvo y voluntariamente rechazó al Señor. Ahora aquí va como muy interrelacionado en el libre albedrío. Nosotros que somos padres les podemos explicar todo esto y las consecuencias a nuestros propios hijos. Pero si ellos toman la decisión de salir pues ahora sí de la congregación, de la iglesia, de la estructura cristiana, ¿qué es lo que nosotros como padres tenemos que tener como herramientas para poderlos volver a llevar a ese camino? Claro, la voluntad de cada persona es algo innegable, ¿no? Yo como padre no puedo decidir por mis hijos. Hasta cierto punto. Mientras mis hijos vivan bajo mi techo, tengan 1 o 100 años, siguen bajo mi techo, son mi responsabilidad. Y yo tengo toda la autoridad para decirles, vamos a la iglesia, quieran o no quieran. Si eres tú quien les mantiene, si eres tú quien les da un hogar, si eres tú quien les lava, quien les plancha, si tú tienes ese grado de responsabilidad con ellos, también tienes ese grado de autoridad sobre ellos. Entonces, si tú como padre tienes la responsabilidad, tienes con ellos la autoridad, pero no la ejerces, tú estarías actuando mal. Mi hijo tiene una crisis de fe, no importa, yo lo voy a llevar a la iglesia y voy a hablar con él y le voy a predicar y voy a orar por él, aun cuando no le guste. Pero si yo como padre tengo un hijo que porque ya es adulto hace lo que quiere, pero vive bajo mi techo,
pues yo le estoy enseñando a ser apóstata, yo le estoy abriendo las puertas para que se destruya. No importa si es adulto, si lleva bajo mi casa, yo lo tengo que llevar a los pies del Señor. Obviamente si es un adolescente, si es un niño, pues cuanto más, están en una etapa formativa. Ahora, ¿qué pasa si ese hijo ya no vive conmigo? Es un adulto que se independizó y tomó su camino. Pues como padre a lo mejor me va a doler un montón saber que mi hijo no está caminando con el Señor. Y lo que me quedará será orar por él, aconsejarlo y confiar en Dios. Porque si ya no está bajo mi casa, ya tampoco tengo yo la autoridad sobre él. Es un hombre o una mujer que está tomando decisiones, buenas o malas, pero está tomando decisiones. Yo puedo aconsejarle, orar y predicarle, pero ahí ya no lo puedo obligar. Y esto aplica también para los matrimonios, porque puede ser que alguno de los dos cónyuges diga, no puedo ir, no quiero ir, me argumento en cualquier cosa y no asistir, pero pues uno tiene una corresponsabilidad en un matrimonio. ¿Eso también aplica para ellos? En el matrimonio es distinto, porque en el matrimonio yo no puedo en algún punto pensar que mi responsabilidad y la autoridad que tengo sobre mi cónyuge se va a diluir. Los hijos sí, parte del proceso natural de la vida es que los hijos salgan de casa y hagan su propia vida. Pero cuando te casas, pues te casas para estar con la otra persona toda la vida y somos una sola carne. Tendríamos que ir a todas partes. Si yo como cónyuge puedo ver a mi cónyuge pecar y por no pelear, porque ya me cansé de decirle, voy a dejarlo que siga pecando, yo estoy mal. Yo no estoy cumpliendo con mi papel. Así es. Porque si mi esposa, mi esposo está perdido y a mí no me duele, no me preocupa que esté perdido y no hago todo lo que pueda hacer para incomodarlo en su pecado, entonces yo no lo estoy amando realmente. Dios nos ama y nos incomoda nuestro pecado, no nos deja pecar a gusto, no nos deja en paz. Su gracia nos persigue y nos llama con lazos de amor, ¿no? Y a veces con quebranto nos trae. Sí. Yo como cónyuge, ¿qué tendría que ser? Supongamos que yo soy un marido, que estoy comprometido en la iglesia y mi esposa es una mujer que no quiere adquirir un compromiso. Yo voy a dejar que ella haga su voluntad, que ella vaya a la iglesia cuando quiera o que no vaya. No debería. No. A lo mejor no la puedo obligar y llevarla de las greñas, pero sí tengo que hablar, insistir y persistir, porque yo estoy convencido que lo que mi matrimonio necesita es a Cristo, porque una casa dividida no prospera. Si yo estoy con el Señor y ella con el diablo, ¿a dónde iremos? Alguien decía por ahí, un matrimonio es como la multiplicación. Si yo pongo 5%, 10% o 20%, pero mi cónyuge pone 0%, cualquier número multiplicado por 0 da como resultado cero. Entonces no importa que yo quiera hacer 100% de las cosas, si mi cónyuge no pone nada de su parte, tendremos 0. Entonces yo no puedo decir, la espiritualidad de esta casa corre por mi cuenta, tú no hagas nada, que aquí el espiritual voy a ser yo, porque entonces yo estoy reduciendo la espiritualidad de la casa a 0. Yo tengo que ser tan espiritual que busque que mi cónyuge sea espiritual. Yo no puedo estar de brazos cruzados mientras mi esposa, mi esposo no conozcan al Señor. Híjole, bueno, pues qué capítulo tan complicado, porque es un capítulo donde pues nos enfrentamos a nuestro propio pecado. Y es importante que conozcamos estos términos, esta situación que está pasando hoy en día, tanto en la juventud como en los matrimonios, para poder tener un fin y un remedio a esto que está sucediendo con nuestra propia espiritualidad y las consecuencias de ello. Pues, ¿por qué no nos das un versículo donde podamos sustentar este capítulo? Claro. En la primera carta del apóstol Pablo que escribe al discípulo Timoteo en el capítulo 6, los versos 20 y 21 dicen así. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. ¿Qué le está recomendando Dios a través del apóstol Pablo al joven Timoteo? Que tenga cuidado de lo que escucha, lo que pone. A veces cuando nosotros platicamos con nuestro cónyuge o con nuestros hijos que están abandonando la fe, es porque han permitido una idea equivocada, que ellos llaman conocimiento y que ellos llaman verdad. Si yo no puedo derribar esos argumentos en el corazón de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, yo me estoy equivocando, porque en mi corazón tendría que estar bien cimentada la palabra de Dios. Yo tengo que cuidar lo que escucho, lo que veo y lo que creo, para cuidar a los que me rodean y lo que hacen, y así entonces evitar caer en la apostasía. Vamos a orar. Por favor. Amado Padre, sabemos que tu palabra es verdad. Yo te pido, Señor, que hoy derribes todo argumento,
toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de tu verdad, en la mente y en el corazón de nuestros seres queridos. Te pido por todos esos pródigos que han abandonado la iglesia y que hoy están por ahí viviendo de manera perdida, malgastando sus bienes, Señor. Te suplico que ellos puedan tocar fondo pronto y que tu Santo Espíritu los convenza y los haga volver en sí. Que esos esposos y esas esposas que están siendo necios, que te siguen de lejos o que solo asisten a la iglesia de manera forzada y no con convicción, hoy puedan venir a la verdad, Señor. Que tu Santo Espíritu los convenza. Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de los que se han enfriado, de los que han permitido ideas equivocadas, esas ideologías mundanas que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Ten misericordia de nuestros jóvenes, Señor, que en las escuelas no los confundan con falsas teorías, sino que verdaderamente la palabra, que es la verdad, tu palabra, permanezca en sus corazones y ellos estén firmes en ti, Señor. Guarda tu iglesia del engaño. Ayúdanos, Señor, a evitar seguir a falsos cristos, a falsos profetas, y nuestra mente esté solamente cimentada en tu palabra. Que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, que no volteemos atrás y que el que crea estar firme, mire que no caiga. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanos, por habernos acompañado en este capítulo más de La Fe Práctica. Los esperamos en el próximo. Que Dios les bendiga. Adiós.